Hola, bienvenidos todos a Cocinando Amores, donde no solamente encuentras recetas, sino un proyecto de vida. Y estamos construyendo el segundo capítulo de nuestra biblioteca relacionada al tema de estandarización. Y hoy vamos a hablar de los posibles problemas que se presentan durante este proceso y cómo los podemos solucionar. ¿Por qué es importante estandarizar? Y vamos a recordar acá que en el capítulo número 1, cuando empezamos a hablar de estandarización, hablamos de unos aspectos muy importantes como son garantizar la consistencia del producto, la presentación, la calidad y controlar el costo. Si tú tienes un negocio de alimentos o estás pensando en aperturar un negocio de alimentos, es importante que incluyas todo este proceso desde el inicio, porque así vas a tener claro cuál va a ser tu presupuesto, cuánto te va a costar preparar estos alimentos, en cuánto los puedes vender, cuál será la posible ganancia o rentabilidad que vas a tener. Entonces, por esos aspectos es que es importante el proceso de estandarización y hacer una estandarización no únicamente en la receta, sino en los procesos en general de nuestra empresa o organización. Estos serían los tres aspectos más importantes que nos trae el proceso de estandarización. Entonces, el primer error que cometemos cuando estamos en el proceso de estandarización o cuando no lo tenemos es no contar con medidas exactas. Es que veo mucho que y personas que cocinan delicioso, que nunca miden y que generalmente la comida queda muy buena, pero en ocasiones pasan cosas. Pasan cosas porque cambian el recipiente en el que siempre han medido, cambian el orden de los factores como han incorporado los productos, y si tu actividad comercial está ligada a la producción de esos alimentos, pues van a haber muchísimas sorpresas. Tú eres el encargado o encargada de la cena de fin de año y justo cambiaste un ingrediente, pues puede ser un desastre si no está estandarizado. Entonces, para las medidas inexactas, ¿cuál es la solución? Y la tengo acá, es una gramera digital, común, convencional. Esta pesa gramo a gramo, 1 a 1, y tiene una capacidad de 5 kilos, más que suficiente para una pequeña producción. Si te cuento de mi experiencia personal, cuando yo empecé en el mundo de la cocina, yo empecé con una báscula de estas que vienen como con relojito, que son como de las antiguas, que para poderlas calibrar tocaba como moverles un tornillito. Deja que te voy a dejar una foto por ahí anclada para que la puedas conocer. Y creo que ahí empecé a desarrollar esa afición por pesar y estandarizar, porque realmente me encanta sentir que está el proceso bajo control. Y para poder tener esa sensación, pues necesito de garantizar que el instrumento de medida que estoy utilizando pues cumpla y que esté pesando como realmente debe pesar. Bueno, entonces el primer inconveniente es tener medidas inexactas. ¿Y cómo lo hago? Pesando. Que para la receta que desarrollamos en el video anterior, que era el arroz blanco, todo lo pesé. Todo está estandarizado. Allí te dejé la receta anclada por si quieres conocerla y verla, cómo está todo en gramos, el agua, la sal, la cebolla, el ajo, absolutamente todo, para que siempre tengas el mismo sabor. ¿Y cuál es la idea? Que tú puedas desarrollar esto e implementarlo en tus propios procesos, en tu cocina o en tu casa, para que siempre todo quede igual. Entonces, tip número 1 de solucionar: tener una gramera en casa o en tu negocio de comida. A mí me parece a veces rarísimo cuando hay personas que tienen restaurantes o negocios de alimentos, empresas, y no tienen una gramera, no la tienen, no sé cómo hacen para garantizar que lo que están entregando cumpla, o que lo que el proveedor les está haciendo llegar cumple con las medidas que me está diciendo que le está entregando. Entonces, la gramera es indispensable. Vemos que nos encontramos el segundo error, y es no documentar el paso a paso, sino que hacerlo siempre de memoria. ¿Y qué pasa? Pasa que a veces la preparación está muy ligada de la emoción de la persona que está manipulando los alimentos. Entonces, si tú te sientes de una manera
agradable, que estás como en un estado emocionante para cocinar, pues las posibilidades de que todo salga perfecto son muy altas. Pero si has tenido un mal día, si no has descansado bien, de pronto el tráfico estuvo terrible, algo pasó en casa, pues las posibilidades de que la comida no quede tan rica son muy altas. Y si no está documentado el paso a paso, puede pasar que se te olvide algún paso. Entonces, si tú tienes tu negocio de comida, si estás preparando alimentos para comercializar, o por ejemplo tienes una empresa de arepas, empanadas, hojaldres, tamales, es crítico que estandarices tus recetas. Y te lo digo porque tuve mi empresa de tamales durante 7, 8 años en el mercado y pasé por muchas experiencias. Dentro de esas, la estandarización de mi receta de tamales, que algún día te la compartiré. Bueno, entonces tenemos el estado de ánimo y tenemos que esto nos va a garantizar un documento que es el acceso para cualquier usuario que vaya a preparar los alimentos y obtenga el mismo producto. Vamos a recordar de qué está compuesto ese documento. Entonces decimos que vamos a incluir los ingredientes, las cantidades exactas, el paso a paso, el tiempo y la temperatura. En el video número 1 deje anclado un documento donde puedes ingresar toda esta información. Ve allí que se encuentra anclado en la descripción del video, encuentras la plantilla que yo utilicé para estandarizar mis recetas. Bueno, vamos a ver qué más nos vamos a encontrar acá. Si has llegado hasta acá, quiero invitarte a que te suscribas y a que le des like. Déjame en los comentarios todo esto que tú quieras aprender, de qué otros temas te gustaría que yo en este canal hable, para que así pueda aportar un poco más en tu emprendimiento o en tu negocio de comidas. El error número 3 es cambiar los insumos sin antes probar. Y cuando hablamos de insumos, podemos estar hablando de el proveedor, la marca, el tipo de producto. Por ejemplo, voy a citar el ejemplo de los tamales que yo preparaba. Yo soy tolimense, mi familia es tolimense, entonces yo hacía tamales tolimenses. El tamal tolimense, su base es arroz, pero resulta que yo empecé haciéndolos con arroz blanco, excelso, como el arroz que se utiliza en la cotidianidad en casa. Pero en el proceso recordé que en mi casa los preparaban con arroz amarillo, excelso. Entonces me cambié al arroz amarillo. Resulta que cuando yo hice ese cambio, inmediatamente la textura, el sabor cambió. Así fuera el mismo arroz excelso, pero por ser un arroz que tenía otro proceso diferente, ya cambiaba el sabor y la textura. Entonces, primer error, y uno de los errores entre tantos que cometí, es cambiar el insumo sin antes probar. Entonces imagínate lo que es cambiar el arroz en un lote de 250 o 300 tamales. Porque es diferente cuando uno está haciendo, no sé, 20, 30 en casa, pero ya un lote de 300 tamales, y más aún cuando tus clientes ya están acostumbrados al mismo sabor, la misma textura, la misma presentación que con el arroz excelso blanco. Quedaba una textura como más suave, como más cremosa, como más mantequilla, por decirlo así. Mientras que con el arroz amarillo tendía a quedar más apretado, más firme. Era un arroz que requería más hidratación, más humedad. Entonces ahí se me desbalanceó todo, porque se me desbalanceó la cantidad de humedad, la textura, la cantidad de condimento, porque es un grano que absorbe mucho más sabor. Entonces la cantidad de condimento que le colocaba al arroz excelso blanco ya no compensaba el proceso en el arroz amarillo, entonces quedaban sin sabor. Entonces estuve en un camino que en sus momentos hubo momentos muy escabrosos, un periplo total, pero logré sacarlo avante. Logré identificar, gracias a la estandarización, cuáles eran los insumos que yo
utilizaba y cuáles eran los que iban con mi receta. ¿Qué sucede cuando hago un cambio repentino en un ingrediente, en un insumo o de proveedor? Porque si el proveedor lo cambia y no cumple con las mismas características que me entregaba el proveedor que yo tengo estandarizado, pues ¿qué me puede pasar? Lo primero, lo que me pasó a mí, cambio repentino en la textura, sabor y rendimiento se altera inesperadamente. De un momento a otro, ya lo que tú planeaste que te iba a alcanzar ya no funcionó. O te salió muchísimo producto sin sabor, o te sale muy poquito producto, posiblemente súper concentrado. Entonces, este es uno de los factores. Cambia la textura, el sabor. Segundo, ¿qué debía haber hecho yo con el tema de los tamales? Pues una prueba piloto de cómo se comportaba ese producto en esa pequeña cantidad. O sea, haber hecho un lote pequeño, por lo menos de unos 25 tamales. Así yo hubiera podido identificar cómo me iba a cambiar la presentación de mi tamal, el cambio del arroz. Y eso aplica para todo, aplica para la pastelería, aplica para la cocina tradicional. Por ejemplo, si tú estás haciendo ajiaco y vas a cambiar la papa sabanera por otro tipo de papa, o ya no vas a usar pollo blanco, sino que vas a usar pollo amarillo, etcétera, porque son texturas diferentes. Bueno, y el número 3 es hacer los respectivos ajustes y registros. Porque, ¿qué pasa? Que uno a veces hace un cambio, queda delicioso, pero no anota, no escribe, ni actualiza en los registros. Entonces después se le olvida, ya no se acuerda cómo fue que lo hizo. Y empieza uno a pensar, ay, puchis, ¿cómo fue que lo preparé? ¿Verdad que yo le había puesto 100 gramos o yo le puse una taza? ¿Cuál fue el producto que yo utilicé? Entonces, ¿por qué pasa eso? Por no ajustar el registro. Entonces se debe actualizar. Cuando tú hagas cualquier cambio, debes actualizarlo para que cuando vuelvas a requerir esa información ya sepas qué fue lo que hiciste diferente en esa oportunidad. Vamos a ver qué consejo quedó plasmado acá. Cambiar de marca de harina o mantequilla, o en mi caso el arroz, como me sucedió a mí, puede afectar significativamente el resultado final. Siempre prueba antes de comprometerte. ¿Qué fue el error que yo cometí? Yo no probé, simplemente dije, listo, voy a cambiar de arroz, vámonos con un lote de 300 tamales, y mira qué problema en el que estuve. Y no me pasó solo con el arroz, también me pasó con arvejas, me pasó con productos cárnicos, proveedores de hojas. Por eso estamos haciendo esta biblioteca de estandarización, para que todas las personas que quieran poner en orden sus negocios de comida, sus proyectos, lo puedan hacer y tengan herramientas de quienes ya hemos pasado por allí. El error número 4 es ignorar el rendimiento y las porciones. Entonces, ¿qué me pasaba a mí con el tema del arroz? Resulta que en ocasiones, cuando utilizaba arroz blanco, salía muchísima cantidad de esta masa que lleva el tamal, que nosotros le llamamos ogo. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo tenía pérdida de dinero, no tenía control, porque no sabía cuántas porciones iba a preparar. Me tocaba como improvisar, o como apostar, como jugando parques, mandando los dados a ver qué me va a salir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenía estandarizada la receta, no tenía claro cuántas unidades obtenía a partir de X kilos o libras de producto. Entonces, con la estandarización me quité estos problemas. Entonces, logré controlar, logré definir porciones y logré manejar el costo de la porción. ¿Por qué? Porque es que resulta que muchas veces cuando nosotros estamos en nuestro proyecto gastronómico, ignoramos la importancia de los costos, y a veces trabajamos de más de lo que realmente resulta ser beneficioso económicamente en nuestro proyecto. O sea, porque invertimos muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas cocinando, contactando al proveedor, entregando el producto,
etcétera, y se nos escapa la importancia de costear todo este proceso que va inmerso en la receta estándar para poder tener claras cuáles son las ganancias de nuestro proyecto gastronómico. Número 5 de nuestros errores: improvisar tiempos y temperaturas. Y hoy traje ese termómetro que es muy tradicional. Hay quienes gustan del termómetro digital. A mí casi no me gusta, porque el termómetro digital pues tiene únicamente el contexto de la superficie del producto, mientras que el termómetro de punzón me da la oportunidad a mí de que cuando yo lo inserto dentro del alimento, él va a tener la temperatura que está dentro de la pieza y me la va a registrar, y esto me va a dar un dato súper importante porque me va a orientar el estado de cocción de ese alimento. Mira qué me pasaba. Son muchas anécdotas. En diciembre yo me vendía una cantidad de cenas. Gracias a Dios nos iba súper bien. Era una época en la que se vendía muchísimo, trabajábamos todos los días. O sea, era 24 de diciembre, 11 de la noche, y nosotros entregando cenas por toda la ciudad. Pero bueno, el caso es que con relación a la temperatura, esta herramienta me daba la oportunidad a mí de saber si lo que yo iba a entregar ya estaba cocido o no. Y me pasaba mucho con los perniles de cerdo, porque son unas piezas grandes que toman mucho tiempo de cocción en el horno. Entonces yo a veces programaba un tiempo de cocción, pero en realidad cuando ya estábamos sobre la marcha, pues resulta que la temperatura no la había alcanzado. Entonces se me empezaban a complicar las cosas. Entonces, ¿cómo lo pude yo solucionar? Estandarizando el tiempo exacto y la temperatura precisa. ¿Para qué? Para que cuando yo entregara mis cenas estuvieran bien cocidos esos perniles. O para cuando yo preparara los tamales, garantizara que la temperatura interna del tamal me mostrara que estuviera por encima de los 70 grados, que me garantizara la cocción de ese producto, ¿sí? Y entre más alto me fuera, mucho mejor, porque allí yo no estaba buscando una temperatura controlada, sino la máxima temperatura que pudiera obtener. En el caso de los tamales, para el pernil es otro cuento. Pero entonces, ¿qué riesgos puedo tener si yo no controlo la temperatura y el tiempo? Entonces, una cocción desigual, resultado desigual. Un pernil cocido a un lado, crudo al otro. Pérdida de textura y sabor óptimo. Inmediatamente las cualidades organolépticas del producto cambian. O me queda demasiado cocido, seco, o me puede quedar falto de cocción. Y eso sí, que es terrible, porque yo creo que no hay emoción más dura que la cena de Navidad convertida en un desastre. O sea, toda la familia reunida y la comida dañada. De verdad que es muy duro. Pero bueno, toca pasar por ahí para aprender. Pérdida, mucho desperdicio de ingredientes costosos porque se dañaron o porque se quemaron. ¿Cómo se puede corregir esta situación? Tomando datos y usando los instrumentos. Aquí tengo una gramera y un termómetro, que esto es lo que nos ayuda a garantizar que lo que estamos registrando cumpla. Herramientas esenciales para estandarizar. Entonces, ¿qué herramientas nos van a ayudar a corregir todo esto que yo te estoy exponiendo el día de hoy? Entonces decimos que una balanza digital, que nos va a dar la precisión exacta gramo a gramo. La ficha de la receta, que te la dejé anclada en el video, recuerda que allá está. Si la quieres usar, ahí la tienes disponible para que la empieces a llenar. Termómetro y el cronómetro. Imagínate que yo tenía en mi empresa de alimentos X cantidad de cronómetros, porque a todo le ponía tiempo. Porque yo ya sabía que, por ejemplo, los tamales, después de que empezaba el agua a hervir, 4 horas de cocción derecho. Ya yo sabía que con ese tiempo era más que suficiente para lograr la pasteurización del alimento que estaba en el interior. Entonces, el cronómetro es súper importante, es un aliado, es un real aliado en la cocina.
Vamos a ver de errores a oportunidades y vamos a listar 4 aspectos que son críticos para lograr esa receta perfecta. Entonces, primero, identificas el error cuando estás estandarizando y de pronto obtienes un resultado que no es el esperado. O sea, por ejemplo, que te quedó crudo. Entonces, vas y miras, identificas el error. ¿Por qué quedó crudo esto? Bueno, le faltó cocción, que está relacionado con la variable del tiempo y la temperatura. Entonces, ya sé que para la próxima oportunidad debo darle más tiempo de cocción o una mayor o menor temperatura, porque de pronto tú lo pusiste con muchísima temperatura, lo cual hizo que se acelerara el proceso de cocción por la parte exterior, pero que estuviera falta de cocción en el interior. Y como no hubo un instrumento de medida seguido a la identificación del error, pues vamos a aplicar la solución. Entonces implementamos las técnicas de estandarización, que son a partir de los datos que se han tomado, que son usar el termómetro para garantizar la temperatura interna del alimento o controlar el tiempo de cocción o de reposo o de refrigeración, y documentar todo, porque si tú corriges pero no documentas, seguro se te va a olvidar y la próxima vez te va a volver a pasar. Por eso es que debemos documentar, registrar toda esta información para que sea útil en el futuro, porque esto es lo que nos lleva a nuestro cuarto paso, que es perfección. Entonces, ajustar y mejorar continuamente basándote en los resultados reales. Y es por eso que yo en el video de la estandarización del arroz blanco, en donde te muestro cómo es el proceso, fui tan enfático en la importancia de tomar datos, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si tú no tienes información, data o registros que puedas analizar, difícilmente vas a poder corregir una novedad en tu proceso. Entonces, por ese motivo es importante la documentación continua. Bueno, quiero cerrar diciéndote que la clave del éxito es la estandarización. Si tú logras estandarizar, es meterle una cantidad de control a tu proceso que te va a ayudar y te va a solucionar muchos problemas, porque mira lo que dice aquí: la mayoría de los errores vienen de la falta de control. La estandarización no es solo para negocios, también es la clave para que tu receta nunca falle. En el próximo video estaremos viendo cómo estandarizar una receta, y así como te mostré con el video del arroz blanco, en esta te estaré mostrando cómo aplicar ese proceso a tu negocio de comidas, porque en el primer video estuvimos viendo cómo registrar toda la información, el paso a paso, pero en esta te voy a mostrar cómo tomar los datos, cómo pesar para que realmente llegues a esa perfección que estás buscando.